Shalom, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos todos una vez más a mi canal Leo Gómez TV y a esta sección, la porción de la semana. En el día de hoy vamos a estar teniendo la porción de las Sagradas Escrituras, como vamos llevando en el orden. Hoy corresponde a el libro del Evangelio según Juan, capítulo 15. Lo mismo que sería la Besorá según Yohanan, capítulo 15. Vamos a colocarlo aquí en pantalla y tenemos en pantalla el texto base de esta sección, Mateo 4:4, pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Así que hoy venimos a traer esa porción del pan de la semana, del pan del día, para bendición de todos los que pueden ver y escuchar en este momento. Bien, la porción de la semana es la número 46. Como dije, el capítulo 15 del Evangelio según Juan, libro de Juan, libro de Yohanan, tiene 27 versículos y se divide en dos secciones esta porción. Comienza entonces con el primer título que nos dice, y a Josuá, la vid verdadera. Se compone de los versículos 1 al 17 y dice así, de la manera siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita, y toda rama que está produciendo fruto la limpia para que dé más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca, como las ramas que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto se glorifica a mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Ahora la sección segunda de esta porción, el título dice, el mundo los aborrecerá. Se compone de los versículos 18 al 27 y dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos, pero ya no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos
obras como ningún otro las ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin motivo me aborrecieron. Pero cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad, que yo les enviaré de parte del Padre y que procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán, porque han estado conmigo desde el principio. Bien, esa es la lectura de la porción, o esa ha sido la lectura de la porción del capítulo 15 del libro de Juan. Y vamos a pasar entonces seguidamente a los puntos resaltantes de la versión, o los temas tratados en esta porción. Como punto número 1 tenemos la vid verdadera. La vid verdadera en el versículo 1. El versículo 1 más encontramos en la escritura como Yahoshua claramente indica que él es una persona con un rol y el Padre es otra persona con otro rol. Nuevamente queda en claro que no es la misma persona, que Yahoshua no es el Padre encarnado. Entonces, su función, yo soy la vid verdadera, yo soy como una planta y mi Padre es como el labrador. Esto significa entonces que el Padre es superior, es el que cultiva y Yahoshua es como una planta que él ha sembrado. Y dice luego, a ver, en el segundo punto tenemos el Padre la quita, el Padre la quita, el Padre que es el labrador. Entonces, dice en el versículo 2, toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita, y toda rama que esto la limpia para que dé más fruto. Entonces aquí vemos nosotros con claridad la obra que hace y quién la hace, la obra que hace el Padre. Entonces el Padre es el que cultiva la planta de vid o la vid en este caso, en esta figura, en esta imagen, figura de lenguaje metafórico que está utilizando Yahoshua aquí, en esta comparación con una vid. Entonces nos está mostrando que el Padre es el que está viendo qué rama de esta planta produce fruto y cuál no. Y entonces dice que toda rama que no produce fruto en la vid, entonces el Padre la quita. Eso nos enseña algo tremendo, ¿no? Que el Padre puede quitar de esa conexión con el Mesías Yahoshua, que es la vid verdadera, a aquellos que están allí como por estar o que no están produciendo los frutos dignos de arrepentimiento, el fruto que debe dar un creyente, un discípulo del Mesías. Entonces, fíjense cómo el Padre mismo quita esa rama. Además, también ve si una rama está produciendo fruto, dice que la limpia para que dé más fruto. Eso es lo que se entiende como el podar. El Padre entonces poda la planta, limpia la rama de impurezas y entonces la rama puede producir más fruto. Esa es la obra que hace el Padre en el creyente que está en el Mesías, que está unido al Mesías, como lo está una rama de la vid a la planta. A ver qué continúa diciendo acá entonces en el punto 3. El siguiente tema es, están limpios, versículo 3. Versículo 3 entonces dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya ustedes están limpios por las palabras o por la palabra que les he hablado. Fíjense que dice que el Padre las limpia.
El Padre, por una parte, limpia las ramas, limpia al creyente, mientras que Yahoshua también dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, la palabra del Mesías, que es la palabra que él recibió del Padre y que enseña a sus discípulos y que instruye a sus discípulos con esa palabra del Mesías ha limpiado, limpia a los discípulos. Entonces, es importante tener conocimiento de que es la palabra la que nos limpia. La obediencia a esa palabra nos santifica. Muy bien, ya están limpios. El siguiente tema es permanezcan en mí. Versículos 4 al 7, los versículos 4 al 7 nos dicen, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, en la planta, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Si nosotros no permanecemos en el Mesías, si nos separamos de él, si rompemos la conexión, si nos desgajamos, entonces no podemos llevar fruto. Eso es lógico, es natural, ¿no? Si arrancamos una rama de una planta, esa planta o esa rama, perdón, no puede seguir produciendo fruto. Entonces, si no permanecemos en la vid, que es Yahoshua, tampoco nosotros podemos dar fruto. Luego dice el versículo 5, yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. El versículo 6 nos dice entonces, si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca, como las ramas que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Miren, estimados hermanos y amigos que me escuchan y me ven en este momento. Aquí la escritura está diciendo claramente en palabra de Yahoshua, aquí Yahoshua está declarando con claridad que la salvación se puede perder, que si no nos mantenemos conectados con Él y dando los frutos dignos de la fe del creyente, entonces simplemente si alguien no permanece en Él, lo echan fuera y se seca como las ramas desgajadas, que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Eso está hablando inclusive de perdición. O sea, la salvación se puede perder si nos separamos definitivamente del Mesías. Al final de cuentas termina el que se separa secándose y lo recogen al final y lo echan en el fuego y lo queman. Eso está aludiendo directamente al tema de la perdición, ¿no? Que nos enseña claramente la Sagrada Escritura. Entonces, para los que dicen que una vez salvo, siempre salvo, que basta con recibir a Cristo y ya todo está hecho, que la gracia es irresistible y que no se puede perder la salvación, eso es puro bla, 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 porque en realidad la Escritura aquí está afirmando una cosa totalmente distinta y es palabra del Maestro, el Mesías, Yahoshua. ¿A quién le vamos a creer? A lo que digan los hombres, los teólogos calvinistas, o a lo que diga, mejor dicho, el Mesías Yahoshua acá en su palabra. Entonces, está haciendo clara la Escritura cuando nos dice que si alguien no permanece en el Mesías, se puede secar y se puede incluso llegar hasta la perdición. Claramente lo dice el versículo 6 y el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Fíjense cómo aquí el Mesías Yahoshua nos da una promesa interesante, ¿no? Pueden pedir lo que quieran y se les concederá si permanecen en mí y mi palabra o mis palabras permanecen en ustedes. Esto es como cuando uno invita a alguien a comer y le dice, pide lo que quieras. Pedir lo que queramos y se nos concederá.
una promesa del Mesías para aquellos que se mantienen fieles, firmes en Él y en sus palabras. No solamente decir yo estoy en Él, sino mis palabras permanecen en ustedes. Que las palabras de Él permanezcan en nosotros significa que nos mantengamos en obediencia a las instrucciones mesiánicas. Bien. El punto número 5 dice, produzca mucho fruto. Se encuentra en el versículo 8. El versículo 8 dice, en esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. En esto se glorifica ¿quién? Mi Padre. Una vez más, ya Josué nos está diciendo, en esto soy yo glorificado, o en esto me glorifico yo, sino en esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Fíjense que el interesado principal en que los creyentes, los discípulos del Mesías produzcan mucho fruto es el Padre. El Padre, que es el labrador, es una figura simbólica, es un símbolo. Un labrador cuida su planta, la limpia de impurezas para que dé fruto y espera recoger de ese fruto. Entonces el Padre espera recoger de nosotros el fruto que se deriva de estar unidos a la planta como ramas, y la planta es el Mashiach. Entonces, dice allí que el Padre es glorificado en esto, en que llevemos mucho fruto. Y para dar frutos es necesario que seamos discípulos del Mesías. Dice, y sean mis discípulos. Cuando somos discípulos del Mesías, la palabra discípulo es aprendiz, es estudiante. Cuando estudiamos, cuando aprendemos, para poner en práctica, no solamente para saber o para tener conocimiento, sino para obedecer esos mandamientos, esas instrucciones, esas enseñanzas del Mesías. Entonces, así es que podemos llevar mucho fruto y glorificamos al Padre con esto. Bien, el punto número 6 dice, permanezcan en mi amor. Los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 dicen, como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense la bonita relación que nos muestra el Mesías acá entre el Padre y él. El Padre me amó, dice el Mesías. El Padre me amó no significa que es pasado, ¿no? Sino significa que el Padre lo ama, pero que por ese amor, ¿verdad? Entonces lo mantiene en ese amor al Hijo y dice, como el Padre me amó, así como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Qué bonito eso, ¿no? De la misma forma en que el Padre ama al Hijo, de la misma forma, con el mismo amor, el Hijo ama a los discípulos y dice, permanezcan en mi amor, no se separen. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, ¿cómo es que podemos permanecer en el amor del Mesías? Pues guardando sus mandamientos. Y como ya he dicho en ocasiones anteriores, en reiteradas ocasiones, los mandamientos del Mesías no son mandamientos propios creados por él, sino que son los mandamientos del Padre que el Mesías recibió y enseña, transfiere a sus discípulos. Entonces, si guardamos los mandamientos, estimado hermano cristiano, si guardamos los mandamientos, todos los mandamientos de las Escrituras, esos que los teólogos cristianos han dicho que fueron abolidos, el Mesías está diciendo que si guardamos esos mandamientos, permaneceremos en su amor. Y dice, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Está claro? Lo que dice el Mesías es que él guardaba los mandamientos, que él guardó los mandamientos durante el tiempo de la vida terrenal del Mesías Yahoshua, al que ustedes los cristianos conocen como Jesucristo. Durante el tiempo que estuvo en esta tierra, él guardó los mandamientos y los guardó
para permanecer en el amor del Padre. Démonos cuenta, les invito a darse cuenta, cómo la relación de amor requiere de estar en obediencia. Si nosotros dejamos de obedecer los mandamientos, nos alejamos del amor del Padre, retiramos el amor del Padre de nosotros, porque el Mesías dio ejemplo guardando sus mandamientos para permanecer en su amor. Y asimismo quiere que nosotros guardemos los mandamientos que Él nos ha dado para que permanezcamos en su amor. Entonces, permanecer en el amor, o mejor dicho, guardar los mandamientos del Mesías significa permanecer en su amor. Y guardar los mandamientos del Mesías significa guardar los mandamientos del Padre, por lo tanto, permanecer en el amor del Padre. Sigue diciendo entonces, aquí vamos a ver el siguiente punto, el punto número 7, dice, para que mi gozo esté en ustedes, para que mi gozo esté en ustedes. Eso es considerando el versículo 11, dice, les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes. Fíjense que el Mesías está hablando de obediencia a los mandamientos y nos dice, les he hablado estas cosas para que tengan gozo, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? ¿Qué nos está mostrando? Bueno, que obedecer los mandamientos es un motivo de gozo. Y que todo lo que el Mesías ha dicho hasta este momento, en este capítulo 15, son motivos de gozo para nosotros. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, vamos a hacer una recapitulación, que el Padre, mejor dicho, que Él es la vid verdadera, que el Padre quita lo que no da fruto, la rama que no da fruto, y limpia la que da fruto para que siga dando más fruto, para que crezca más, que ya estamos limpios por la palabra que el Mesías nos ha dado, que permanezcamos en su amor obedeciendo sus mandamientos, que produzcamos mucho fruto, que permanezcamos en él, perdón, para producir mucho fruto, y que obedecer sus mandamientos significa permanecer en su amor, para que el gozo esté en nosotros, para que su gozo esté en nosotros. Y el versículo 12 y 17 nos habla de este es mi mandamiento. En el versículo 12 y 17, ¿qué nos dice el versículo 12? Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y luego dice el versículo 17, esto les mando, que se amen unos a otros. Entonces, aquí, una vez más, en reiteradas oportunidades, una vez más se reitera el concepto del amor. No por nada Juan dijo en su carta que Yahweh, que Elohim, es amor. Yahweh es el amor. La obediencia a la Torá es el amor. La obediencia a la Torá es lo que nos mantiene en relación de amor, en permanecer en su amor. Y este es un mandamiento. Amar al Padre y amarnos unos a otros. De nuevo el Mesías dice, como yo los he amado. El Mesías Yahoshua nos ha dado ejemplo para que nosotros amemos como Él nos ha amado. Luego dice el versículo 13, el siguiente tema es el mayor amor. Versículo 13, mayor amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, estar dispuestos a poner la vida por sus amigos es el mayor amor del cual el Mesías ya nos dio ejemplo. El Mesías no solamente hablaba, no solamente eran palabras. El Mesías, además de hablar, enseñar, ponía en práctica la palabra, la vivía. Tanto así que esto que él dice acá como mayor amor, lo puso en práctica luego al ir al madero por nosotros, por la humanidad, por todo, para que el perdón del Padre llegue a toda la raza humana, a los que se arrepienten, a los que lo aceptan, a los que lo reciben,
pero están sus brazos abiertos para todos. Ese es el mayor amor, dar la vida por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Luego del punto número 10 dice, mis amigos, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15 dice, ustedes son mis amigos. ¿Alguien dice amén? Ustedes son mis amigos. ¿Sí? Bueno, pero hay una condición, si hacen lo que les mando. ¿Ustedes quieren ser amigos del Mesías? ¿Queremos ser amigos del Mesías? Hagamos lo que Él manda. Solo los que hacen lo que Él manda son sus amigos. Los que no hacen lo que Él manda y dicen que son amigos están mintiendo. La verdad no está en ellos. El versículo 15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Esta es una palabra específica para los apóstoles, ¿verdad? Esto se puede extrapolar hacia nosotros, pero en realidad esta fue una palabra dada para ellos. Ya no los llamó más siervos, a ellos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, porque él estaba revelando a ellos cosas que a los demás no les revelaba. Y los he llamado amigos. Fíjense la razón, porque les he dado a conocer, les he revelado todo lo que oí de mi Padre. Entonces el Mesías estaba continuamente revelando, dando a conocer lo que oyó de su Padre. ¿Sí? Una vez más nos dice, no es mi palabra, es lo que yo oí de mi Padre, yo les revelo a ustedes, se los doy a conocer. Luego, el versículo 16, en el siguiente punto, nos dice, yo los escogí a ustedes. Versículo 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Ustedes no me escogieron a mí, una vez más, dice el Mesías, yo fui quien los escogió a ustedes. Los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Si permanecemos en el Mesías, si damos el fruto que Él espera y que el Padre principalmente espera, entonces todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Aquí es donde de nuevo digo, como dije la semana pasada, que me inclino más a pensar que Yahushua siempre está hablando de pedir al Padre en su nombre. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él, el Padre, se los dará. Entonces, el siguiente punto es, pero ya no son del mundo, versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19 dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos, pero ya no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Aquí es importante aclarar ciertas cosas, porque muchas veces el pensamiento religioso, la mentalidad religiosa, entonces confunde el significado de la palabra mundo. Aprovecho para recomendarles el tema, el concepto bíblico de mundo o mundanalidad que se encuentra en mi página web, Asamblea de Yahweh Venezuela, a Yahweh Ven. Allí en el blog usted puede encontrar en la sección de audios un tema que está en dos partes, dos capítulos, que se llama el concepto bíblico de mundo o mundanalidad. Decía entonces que se puede confundir, o que algunos, por tener una mentalidad religiosa, confunden lo que la Escritura dice en algunas ocasiones cuando utiliza la palabra mundo. Entonces, aquí es importante saber que primero no se refiere al globo terráqueo o a la creación, donde dice acá que los aborrece. Si el mundo los aborrece, el Mesías dice, si el mundo los aborrece, luego dice el versículo 19,
por eso el mundo los aborrece. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Mesías acá? Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Bueno, eso no significa que nosotros seamos extraterrestres, ¿verdad? Eso no significa que es que nosotros tenemos que tener la mente puesta en el cielo, que somos ciudadanos del cielo, que vivimos en el cielo, que debemos aspirar a irnos al cielo, que es lo que comúnmente algunos tienen dentro de sus pensamientos. No se trata de un contraste entre cielo y tierra, entre el mundo de acá abajo y el mundo de allá arriba. Se trata de la cultura, la forma de vida, el sistema de las personas, el sistema de vida de este mundo, la forma de vida pecaminosa, pues de eso es que está hablando, de la forma de vida pecaminosa. Si ustedes anduvieran según la forma de vida pecaminosa de este mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. O sea, la gente, el sistema que corrupto, el sistema de corrupción de este mundo, ama a los que militan dentro de él. Pero ya ustedes no son del mundo, es decir, eso no significa que ya no pertenecemos a este planeta y que estamos esperando irnos de este planeta. No, no, no. Ya no son del mundo significa ya ustedes no están dentro del sistema de corrupción, de pecado del mundo, porque yo los escogí, dice el Mesías, ¿verdad? Y cuando el Mesías nos escoge, nos aparta, nos separa de esa forma de vida y por eso el mundo nos aborrece. No solamente porque nosotros tenemos una vida distinta, una vida de santificación en un proceso de regeneración, sino que también porque le denunciamos al mundo su pecado. Porque denunciamos el pecado, entonces también el mundo nos aborrece. Debemos saber entonces que quienes aman el pecado, quienes aman la corrupción, pues siempre van a aborrecer nuestro mensaje e inclusive a aborrecernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es el número 13 que dice, el siervo no es mayor que su amo. El siervo no es mayor que su amo. Versículo 20 dice, acuérdense de la palabra que les dije, acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Aquí cuando dice que el siervo no es mayor que su amo, también nos muestra que el Mesías vino como el siervo de Yahweh y el siervo de Yahweh no es mayor que el amo, que el que le envió. Ya Josué lo dijo en otras ocasiones, ¿verdad? El Padre mayor es que yo. Y así de la misma manera, entonces nosotros, fíjense cómo esto va como en escala, ¿no? Del Padre superior al siguiente nivel, que es el Hijo, y del Hijo a los discípulos. Entonces, así como el Padre es el amo mayor que el siervo, que es el Hijo, también los discípulos somos siervos del Mesías y por lo tanto el Mesías mayor que los discípulos. Dice, el siervo no es mayor que su amo. Dice entonces, por esta causa, si a mí, que soy superior a ustedes, me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Fíjense que el Mesías, como he dicho en muchas oportunidades, no enseñó que al venir a él vamos a parar de sufrir o vamos a dejar de tener problemas. El Mesías nunca nos engañó prometiéndonos un camino como color de rosa sin espinas. No, también a ustedes los perseguirán. Está hablando claro, debemos estar preparados para la persecución. Estimado hermano cristiano, deje de estarle teniendo miedo a la gran tribulación y a las persecuciones. Todo eso forma parte de los requisitos para que nuestra fe sea aprobada y seamos aprobados para entrar en el reino venidero. Así que aquí el Mesías lo está diciendo claro, nosotros no debemos tener temor. En la porción de la semana pasada, el Mesías nos dijo, no se turbe su corazón, no tengan miedo, no tengan miedo. Él dijo, los perseguirán. Y esta palabra pues se cumplió primeramente en estos apóstoles, los cuales fueron perseguidos y la mayoría de ellos fueron asesinados, martirizados. Y esa fue una palabra que el Mesías había dicho y que ellos la cumplieron gustosamente. Y nosotros somos del mismo espíritu.
o debemos de tener el mismo espíritu que los discípulos, que los apóstoles. Entonces él dijo, si han guardado mi palabra, también guardarán ustedes. Si a mí me han perseguido, si al Mesías lo persiguieron y lo llevaron a la muerte, también a muchos de los discípulos los perseguirán y los llevarán a la muerte, tanto así que pasarán por una gran tribulación. Y luego dice, pero también si han guardado mi palabra, guardarán la de ustedes. Así que no todo es malo, no todo es persecución, no todo es negativo. También está el lado positivo. Como han guardado la palabra del Mesías, mucha gente también guardará la nuestra, porque la nuestra es la palabra del Mesías y la palabra del Mesías es la palabra del Padre. Así que de esa manera circula y se difunde el mensaje y es recibido por muchos también. El punto siguiente, dejando claro que el siervo no es mayor que su amo, es el punto número 14 que nos habla de por causa de mi nombre, según el versículo 21. En el versículo 21 encontramos, pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Miren, esto aquí es interesante. Todo esto me refiero a las persecuciones. Les harán a ustedes por causa de mi nombre. Aquí es importante decir que ciertamente cuando el Mesías dice estas palabras, él está diciendo todo esto lo harán por mí. Les harán todo esto por mí. Pero también significa literalmente por mi nombre, su nombre. Fíjense que una de las persecuciones que sufrimos los que hablamos de las raíces hebreas de la fe, porque raíz hebrea de la fe consiste en restauración de los conceptos hebreos y de la lengua hebrea de las escrituras. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del nombre del Mesías, que su pronunciación hebrea más antigua es Yahoshua, y que su pronunciación desde el arameo es Yeshua, la abreviación de Yahoshua, y lo traemos hoy a oídos de personas que están acostumbrados a llamarle Jesús, por ejemplo, entonces pues nos ofenden y nos llaman falsos y herejes y no sé qué otra cantidad de cosas, porque para ellos es extraño, ellos están totalmente desvinculados de la lengua de la Sagrada Escritura y de la persona verdadera del Mesías bíblico. Entonces, por causa del nombre del Mesías también hemos de padecer persecución, vituperio, desprecio, aborrecimiento. Y todo esto dijo el Mesías aquí claramente, miren, lo dice, porque no conocen al que me envió. Parece mentira, hay gente que es creyente en la Biblia, gente que es religiosa, pero no conocen en realidad al que envió al Mesías a la tierra. Tienen un concepto totalmente distorsionado de quién es el ser supremo que envió al Mesías. Y esta palabra aquí creo que es, o quiero que les quede grabada, me envió, porque aquí está el concepto central de la porción de hoy. Ya lo veremos más adelante. El siguiente punto entonces dice en el punto número 15, si yo no hubiera venido, versículos 22 y 24. 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque yo vine. Es lo que quiere decir el Mesías, ¿verdad? Entonces, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Esto se lo está diciendo a los hijos de Israel en primer lugar y también ahora al mundo entero que rechaza. Todo el que rechaza a Yahoshua, a Yeshua, como el Mesías, como el enviado del Padre, no tiene excusa porque él vino y dio testimonio. Asimismo, el versículo 24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ninguno otro las ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Esta es una palabra directamente específica refiriéndose a los judíos que en aquel entonces no creían en él y le rechazaban, principalmente los líderes religiosos de ese tiempo. Ellos, por no haber creído en las obras maravillosas que hizo el Mesías, como por ejemplo cuando el Mesías resucitó a Lázaro,
en vez de glorificar al Padre por la obra que hizo el Mesías, querían era matar a Lázaro para que no siguieran creyendo en Yahoshua por causa de ese milagro. En vez de ver, por ejemplo, las maravillas que hizo Yahoshua en algunas ocasiones durante el día de Shabbat para sanar a personas que estaban esclavizadas a enfermedades, ellos no veían eso, sino que ellos veían era la normativa que ellos habían establecido, su interpretación de observancia del Shabbat, y que según ellos, él estaba violando el Shabbat. Entonces, miren el contraste, ¿no? Y dice, nos han aborrecido tanto a mí como a mi padre. Esto es importante. Y el judío, si hay algún judío que me pueda escuchar en este video, que lo dudo, pero si algún judío por casualidad pasa por aquí de casualidad y escucha lo que estoy diciendo, pues el Mesías dijo que cuando le aborrecen a él, y a Josué, Yeshua, el que ustedes llaman Yeshu, cuando vino a la tierra, dijo que el que lo aborrecía a él, aborrecía a su padre. Entonces, si usted invoca a Hashem o invoca a Adonai, pero aborrece a Yeshua, usted está aborreciendo a Yeshua y a Yahweh, o a Adonai, o a Hashem, como usted le quiera llamar, al rechazar al Mesías Yahoshua. No son palabras mías, no se moleste conmigo, son palabras de Yahoshua HaMashiach, el enviado del Padre Celestial. Bien, vamos acercándonos al final. En el punto número 16 dice, el que me aborrece. Versículos 23 y 25. El que me aborrece. El versículo 23 dice, el que me aborrece, también aborrece a mi Padre. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Y luego dice, en el 25, pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin motivo me aborrecieron. Estamos en el mismo tema de lo que acabo de decir. Esta es una palabra para los judíos que aborrecieron al Mesías. Él dice claramente, una vez más lo digo, el que me aborrece también aborrece a mi Padre. Y aunque la palabra está escrita en la Torá de ellos, aunque la palabra está escrita en la Torá que leen todo el tiempo los judíos en la sinagoga, ellos aborrecieron a Yahoshua sin motivo en aquellos días, pero no tienen excusa en la actualidad porque en la actualidad lo siguen aborreciendo. Y esto es un llamado de atención también para hermanos que creen que raíces hebreas es sinónimo de judaísmo y tienen una especie de judeolatría o piensan que los judíos son los más santos o que hay que hacer todo lo que hacen los judíos. Pues aquí está diciendo claramente que ellos le aborrecieron a él y al aborrecerle a él, aborrecieron también a Yahweh. Solo los judíos que creyeron en él, ¿verdad?, escapan de esta sentencia. Solo los judíos que en verdad lo son y que hoy reconocen que Yeshua es Hamashiach o el Mesías, entonces escapan de esta sentencia, porque el que aborrece a Yahoshua aborrece al Padre, y el que aborrece al Padre, pues no tiene vida en esta tierra. Solo le aguarda la perdición. Y vamos a concluir con el punto número 17, testimonio de mí, versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27 dice, pero cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad, que yo les enviaré de parte del Padre y que procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, testimonio de mí es lo que dice el Mesías Josué, que dará el Espíritu, y el Espíritu, lógicamente, que lo va a hacer por medio de sus discípulos. Por eso dice, ustedes también testificarán. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, y el Espíritu da testimonio a través de los discípulos de que Yahoshua es Hamashiach o que Yahoshua es el Mesías. Esa es una tarea muy importante que tenemos como discípulos del Mesías, dar testimonio de él, que él es el Mesías. En esto consiste el testimonio que los discípulos del Mesías debemos dar de él, en que él es el Mesías prometido, el que vino a mostrarnos al Padre y a llevarnos
a Él. Pues bien, así con esta lectura de estos últimos versículos, llegamos al final de los comentarios de la porción de esta semana, esperando que haya sido de bendición para su vida. Vamos a concluir con el resumen final de la porción de hoy. ¿Cuál es el resumen final de la porción de hoy? Yahoshua, el enviado del Padre. Toda la porción de hoy, porción número 46, capítulo 15 de Juan, resume, en mi opinión, en esta frase. Yahoshua, el enviado del Padre. Eso es lo que nos enseña la escritura de esta semana. Ahora sí, vamos entonces a concluir. Damos gracias al Padre Celestial por habernos concedido esta nueva oportunidad de considerar las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Mesías Yahoshua, por tu palabra que es fiel y verdadera, que pues esta palabra sea de bendición para todos los que pueden ver y escuchar y los que siguen estas publicaciones. Bendice a la comunidad de YouTube y a todos los que por este medio pues alcanzan a ver y a entender. En el nombre del Mesías Yahoshua, amén y amén. Shalom para todos. Será entonces hasta una próxima oportunidad.